Yo. Ya, no, ponle el 3. Ya. Dale, cuando tú queráis. Ya. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast que se llama ¿Cómo te atreves? How dare you? Bienvenido a una conversación diferente que te hará tomar conciencia y por supuesto te va a desafiar a cuidar el mundo. Prepárate que ya comienza ¿Cómo te atreves? Podcast. Estamos muy contentas de poder iniciarlo por fin. Teníamos muchas ganas de sentarnos frente al micrófono y poder compartir con ustedes. Este es un podcast que en su primera temporada, porque sí, se vienen más, vamos a hablar sobre ecología, sobre medio ambiente, reciclaje, tips. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Está todo perdido? Y para eso tenemos, pero me incluyo, ¿cómo se dice ahí? Bueno, estoy yo y dos personas más muy interesantes, cada una con sus carreras, para que sepan que esto está hecho en casa, cada una con sus carreras, con sus ideas, y que cada una va a hacer un aporte a esta conversación que esperamos que aparte, obviamente, ustedes se puedan sumar y nos vayan retroalimentando para decir si les gusta, de qué les gustaría que conversemos y por qué no, si llegamos a tener invitados, que alguno venga. Así que sin darle más vuelta a esta introducción me presento. Mi nombre es Paloma Espinosa, yo estudié Derecho, tengo 25 años y estoy en este podcast porque dicen que soy muy buena hablando, chamullando, así que aquí estoy. Pero para que continuemos, presentar a las dos personas que están a mi lado, que se acerquen al micrófono. Ya. Dale tú primero. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Fernanda Palma, obligo a la gente que me diga Foño. Y soy estudiante de Sociología. Pasé segundo, así que estoy muy emocionada. Y sí, I'm a baby. Y nada, pues, eso. Fantástico. Bueno, me toca a mí la de las risas raras que han escuchado en algunos capítulos. Lo siento, soy así. Mi nombre es Isidora, me conocen como Chapa. ¿Por qué? Por mi apellido, y lo vamos a dejar hasta ahí porque ya es mucho. Y yo estudio biología, así que mi rol aquí va a ser dar el dato científico, la corroboración de cosas y aportar con una información certera, real. Y qué interesante entonces va a ser tener a tres personas con carreras tan diferentes, científicas, humanistas, una mezcla de ambas, que para conversar estos temas tan importantes y que escuchamos todos los días, ¿cierto? Yo creo que ustedes se pueden estar preguntando pero igual raro. No sé, no entiendo qué tiene que ver la sociología, qué tiene que ver el derecho. Biología como que pega más al tiro, ¿cierto? Así que yo creo que Foño nos va a tocar explicar un poco por qué estamos acá, por qué nos gusta hablar de estos temas. Así que, ¿qué me puedes contar al respecto? Ya, demasiadas cosas, en verdad. Ya, partiendo por la primera. El día que nací. Todo comenzó hace 20 años. No. Todo comenzó cuando nos dimos cuenta que en verdad estamos ante una crisis global. Y suena como muy fuerte decirlo, pero es la verdad. Así que, nada, por lo menos por lo que a mí me interpela todo esto, que es la ecología y todo eso, es porque siento que tenemos poder de acción. Siento que si nos organizamos, que si le ponemos color y que si nos unimos y buscamos formas, podemos solucionarlo y podemos revertir todo esto que estamos haciendo, porque al final es como igual algo que lindo juntarse a hacer, así como, oye, juntémonos a reciclar. Idea de cita. No solo ecología, señores, acá se va a conversar de cómo conquistar a través de la ecología. ¿Cómo conquistar verdemente? Amén. Bueno, a mí personalmente, y yo creo que desde la otra esfera de la Foño de lo que hablaba, me llama porque a medida que fui avanzando en la carrera me di cuenta que existía mucha regulación respecto al final a cómo se trata el medio ambiente y cómo se contamina, si es que hay límites de contaminación, y en ese sentido juega mucho más un rol como a lo macro más que en lo micro que decía la Foño, que son dos cosas que se complementan y tienen que estar en equilibrio, en el sentido de regular todas las empresas, todas las industrias, esto que escuchamos tanto en las noticias respecto al cuidado del medio ambiente. Si bien cada uno tiene su poder de acción, también es necesario tomar grandes decisiones y para eso también vamos a estar acá conversando. Y tú, Chapa, cuéntanos, ¿por qué estás acá? Bueno, yo debería estar
para dar los datos científicos y cifras, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer más amigable para que todos entiendan, porque ya estamos cansados de que den información de este mundo científico y la gente se sienta tan ajena, siendo que en verdad es un mundo súper amigable. Uno tiene que saber explicar las cosas. Entonces, en verdad la idea es que entiendan los conceptos, entiendan lo que se habla después en la tele, lo que hablan al día a día, y que no anden diciendo después tonteras con ciertos conceptos que no tienen nada que ver con lo otro. Y más hoy en día, que aparte tenemos como esta sobreabundancia de información que pareciera que podemos buscar en cualquier parte, que realmente es así porque es tan fácil como poner en Google, y nos vemos bombardeados de información por la radio, no sé, ¿la gente todavía escucha radio? Bueno, Sí. La radio, por internet, por la tele, por las redes sociales, y por eso yo digo que partamos, démosle pie a este podcast, que se va a tratar su primera temporada, como ya dijimos, de medio ambiente, ecología. ¿Qué es ecología? ¿Qué entienden ustedes por ecología? Ya, yo opino que partamos por la definición dura científica. ¿Sí? ¿De una? Sí, de una. Ya, bueno, ya. Mira, de por sí, la definición de ecología es muy amplia, porque generalmente para estos conceptos que pueden diferir en muchas cosas se llegan a consensos científicos. Entonces, hace poco se pudo llegar a uno que se define como el estudio de las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno en elementos abióticos y bióticos. Y ahora ustedes preguntan, ¿qué es abiótico? ¿Qué es biótico? Entre cosas vivas y muertas, ya sean rocas, animales, plantas. O sea, si un humano se muere también. También, todo influye en este planeta. La ecología es el estudio del todo en sí. O sea, por ejemplo, las acciones de los humanos también están dentro de la ecología, como podríamos decir, porque uno podría pensar que son solamente los animales, donde viven, el bosque, el río. Claro, ahí en verdad se ve mucho con también la definición de medio ambiente, porque el medio ambiente se define así también como la interacción que tiene el hombre moderno, como se lee formalmente en un libro, con los elementos vivos y no vivos de su entorno, con su hábitat en sí. Entonces, sí o sí, la ecología y medio ambiente van tomados de la mano, tanto la interacción del hombre con los distintos elementos de la naturaleza. Muchas gracias, Chapa. Ay, me encantó demasiado esa definición, así como completa. Yes, sí. Ahora igual, ¿qué es para nosotros la ecología? Eso les voy a preguntar. ¿Qué es para ustedes la ecología? Quiero saber sus definiciones en sus mundos. No sé si me pueda como abstraer de la definición que diste, porque yo igual como que si tuviera que chamullar o no, decir, ¿no? Diría que es como la relación que uno tiene con el medio ambiente en su alrededor, ¿no? Y el medio ambiente como en un sentido amplio que para mí incluye incluso cosas como culturales y creaciones humanas igual, no solamente como el elemento natural que ha estado ahí, sí. Pero sí, por la relación que tenemos hacia los animales, hacia la tierra, hacia los cultivos, los bosques, los ríos, todo eso. Me encanta. Para mí es un poco más como trasfondo. Onda... estamos hablando de ecología. ¿Y qué hacemos aparte de hablar de eso? Onda, ya estamos hablando de la interacción de todo lo que está en este mundo. ¿Y qué más? ¿Cómo nosotros nos hacemos parte de esa interacción y cómo nosotros al final aportamos o disminuimos? Más que conceptos como la acción. Como sí, o sea que no se quede en un discurso solamente descriptivo. Claro. Sí. Al final de este podcast la idea es que ustedes puedan sentirse emplazados a hacer acciones, no sé, usar las bolsas que ahora ya no están dando, de esas de papel, o comprar los tote bags que salen, no sé, ser vegetariano algunos, ese es como la movida que utilizan. Sí, yo creo que deberíamos tener un capítulo de eso, de hecho, respecto a la alimentación no lo habíamos hablado, pero lo voy a decir aquí y ahora para que quede grabado, pero sí deberíamos hablar, yo creo que es interesante hablar sobre la alimentación y cómo incluye eso la ecología, si es que lo incluirá. Podríamos hablar de soberanía alimentaria también. Sí. Pero como ven, este tema es tan amplio como personas existen en el mundo, porque hay mucho que hablar, hay muchos tópicos, desde cuando nos sentamos a planificar, desde la contaminación de los mares hasta la contaminación del aire, y pareciera que todo esto, que parece mucho, se ve unido por un gran concepto, y sí que lo escuchamos un montón en las noticias, que es el calentamiento global. Sí. Pareciera que todo el medio ambiente está en peligro, incluso nuestra vida, nuestra existencia en la Tierra, por esto que es el calentamiento global. Entonces,
acaba la pregunta de rigor. ¿Qué es el calentamiento global? Ya es cuando entro yo. ¡Tarán! El calentamiento global, en verdad, la palabra suena horrible. Uno entra al tiro en desesperación como, no, se está calentando la Tierra, oh no, que prácticamente esa es la definición. Pero el calentamiento global siempre ha sido un factor que ha existido en el planeta. De por sí, la temperatura de la Tierra siempre ha ido subiendo un poco, porque si nos basamos más científicamente en el tema de la evolución, con el tema de las glaciaciones hacia el mundo ahora, tuvo que ocurrir un calentamiento en el planeta para que fuera cambiando el proceso de sí de toda la naturaleza. Entonces, el calentamiento global en sí es el aumento de la temperatura de la Tierra. Eso es, nada más. Ya, ahora mi pregunta, ¿por qué como que es tan cuático? ¿Por qué lo vemos tan como, negativo? ¿Es normal lo que está pasando ahora? Actual, no. Porque como todo fue hecho a medida y bien diseñado, se rompe un equilibrio. Es como la temperatura del cuerpo. Nosotros, el humano, tiene 37 grados per se en el cuerpo. Entonces, si uno aumenta la temperatura, el tiro se enferma, ocurren muchos cambios en el cuerpo. Ya, lo mismo pasa en el planeta. Se empieza a derretir más glaciares, se empieza a evaporar el agua del mar y van produciendo distintos cambios en distintos procesos, en animales, en plantas, en todo. Entonces, de por sí, la palabra que se usa para esto la usan para el terror, porque eso está pasando en este momento. Como se está descontrolando tanto que aumenta la temperatura de la Tierra y eso nos desfavorece a todos, porque nosotros no estamos diseñados para vivir a una temperatura más alta de lo que debiese ser. Me pareciera que los recursos naturales tampoco van a poder seguir estando ahí y ayudándonos en nuestra sobrevivencia si es que sigue aumentando la temperatura de la Tierra. Exacto. Durante esta temporada vamos a hablar también de por qué está pasando esto, que el calentamiento global ha ido exponencialmente creciendo y ya saliendo como del rango normal que nos explicó la Chapa. ¿Y qué podemos hacer al respecto, cierto? Así es. Bueno, también otro término que surge en estas conversaciones es no digamos calentamiento global, pero cambio climático. ¿Qué tan acertado? Yo quiero preguntar sí. eso. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Porque ya, el calentamiento global sí, es más terrorífico que el cambio global, pero el cambio global es algo que tiene que ocurrir. ¿El cambio climático? Eso, perdón. No, está bien. Pero es un proceso natural de la Tierra que se va viendo con el tema de las capas que tienen, como distintos procesos que vivió. Es algo que tiene que ocurrir. Como que el problema que se está desarrollando es que se está acelerando ese cambio climático y nos está pegando de frente a nosotros. O sea, es correcto decir, por ejemplo, que cuando, como coloquialmente uno habla con sus amigas o con sus amigos respecto al cambio climático, lo primero que uno dice es sí, por ejemplo, sí, porque antes yo lograba diferenciar las 4 estaciones. Antes podía ver la primavera y el otoño, en cambio ahora pareciera que solamente tenemos invierno y verano. Sí. Y incluso dentro de cuando estamos como nominalmente dentro de invierno, hacen días de mucho calor o en el verano puede llover, como que pareciera que incluso esas cosas que dábamos por sentados que iban a ser por siempre, que son las estaciones, se van desdibujando un poco. ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? O sea, ese cambio que iba a ocurrir, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las estaciones, en algún momento iba a suceder. El problema es que se aceleró. Ese es el gran problema que existe. O sea, sí o sí, en un momento iba a ser solo verano, o solo invierno, o solo primavera, o solo otoño. Como que se iba a vivir solo ese proceso. Pero como, insisto, se aceleró ese proceso por, lamentablemente, culpa del humano. Tanto el aumento de producción de gases invernadero, el aumento de basura, la deforestación, el aumento de las ciudades, de hecho, también han acelerado mucho esto del cambio climático. Pero sí o sí, el cambio es algo que ocurre sí o sí. No es como tan urgente como el calentamiento. Podríamos decir que la Tierra nunca ha estado como estática, sino que el medio ambiente también es algo dinámico que va cambiando, incluso en lo que podríamos decir el clima. Claro, ahí va de nuevo el ejemplo con el tema de la teoría de la evolución, de que desde la época de la glaciación hasta la época de ahora ocurrió un cambio climático, porque si no seguiríamos la era del hielo, por ejemplo. Entonces sí o sí tuvo que haber un cambio ahí. Oye, qué interesante verlo así, porque uno pensaría entonces que el cambio climático es como algo que llegó de un día para otro y que nunca nos iba a afectar tanto, pero el hecho de que se haya como adelantado, como dices tú, ¿significa que lo hizo más grave? Como con consecuencias peores para nosotros, ¿o no? Sí, porque
nosotros tenemos una línea natural, los animales tienen una línea natural, las plantas, todo tiene una línea natural. Entonces, acelerar algún proceso ocurre ese desequilibrio. Que hay muchas especies que, que hay muchas especies que se están extinguiendo, hay muchas cosas que están desapareciendo, que todavía no tenían que desaparecer. Los procesos de adaptación de los animales están cambiando, entonces como que está dejando un poco la escoba en todo este equilibrio de la ecología en sí. O como que nosotros estamos dejando la escoba, ¿o no? Claro, ya es más culpa de nosotros, la verdad. Porque tú, como bien decías, que este cambio se fue adelantando yo creo que por este crecimiento exponencial que hubo, no sé en qué fecha, bueno, en algún siglo, pero exponencial, ahí nos puede ayudar la Foño, en que todo se empezó como a industrializar, masificar, y de pronto como que la Tierra se convirtió en una sola y a una producción muy rápida, muy acelerada. Lo que nos da paso a nuestro nuevo concepto y último concepto que vamos a estar hablando hoy día, que es la huella de carbono, ¿no? Sí. Que mide un poco cuánto contamina cada persona, ¿no? Esa es la idea que yo tengo, pero no sé bien cuál es la definición de huella de carbono. La acertaste al clavo, es eso, yes. Es lo que uno produce, tanto en plástico, en gases, lo que consume, lo que usa, todo, abarca todo. De hecho, hay páginas en Google que te miden la huella de carbono, desde cuánto tiempo ocupáis la luz, cuánto rato te bañáis. Entonces, eso es, en fin de cuentas, la huella de carbono. Pregunta, ¿uno puede tener una huella de carbono cero? Nula. Nula, no. Porque sí o sí necesitáis bañarte, sí o sí necesitáis comer, sí o sí igual necesitas vestirte en esta sociedad. Entonces, no existe una huella nula en sí. Pero sí se puede llegar a una huella muy baja. Que yo creo que sería el ideal para poder recuperar un poco este equilibrio que hemos perdido. Uh-huh. Este podcast también nos va a invitar, yo creo, a que reflexionemos sobre nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sí. Que influye directamente en nuestra huella de carbono, de que antes de que compremos algo, incluso nos podamos preguntar cómo realmente lo necesito, va a ser útil, cuánto tiempo me va a durar. O puedo suprimirlo, no es suprimirlo, es reemplazarlo por otra cosa, reutilizar lo que ya se echó a perder. Yo creo que en este primer capítulo eso es lo que queremos hacer notar, ¿no? Que incluso en esas decisiones pequeñas respecto al agua que me compro influye a gran escala en cosas como el cambio climático, el calentamiento global y lo que está pasando hoy en el medio ambiente, que lo vemos por todas partes, pero pareciera que hacemos oídos sordos, ¿no? Como que yo creo que igual es algo que va dentro de todos los humanos, que hasta que a uno no le llega directamente, no te afecta, ¿no? O sea, hasta que uno no se queda sin agua, tomamos conciencia de las cosas. Sí. Bueno, nosotros somos de Chile, así que Chile está viviendo una sequía acuática, sin precedentes, así que ya nos llegó el pape, por así decirlo, así que ya estamos con miedo. No, pero yo lo digo incluso porque pareciera que es más como a la gente de regiones, porque Chile es un país muy largo que tiene regiones hacia el norte y hacia el sur, especialmente las regiones del norte viven con esta gran sequía y ellos están sufriendo esta crisis hídrica, pero pareciera que la urgencia no llega a la capital. Pero a nosotros también nos va a tocar, ¿cómo es posible que nos quedemos sin agua? Así es. Pero eso es tema de otro capítulo, ya me estoy adelantando. Spoiler. Pero bueno, al final la idea es que sepan, aprendieron caleta de conceptos, nosotras también aprendimos y nos estamos conociendo. Así que eso, pues, que en verdad esperamos que les haya gustado, que les sigan gustando estos capítulos y que podamos pasarla muy bien todas juntas, aprendiendo y tomando acción sobre estos temas. Así que sí, los queremos dejar invitados al próximo capítulo para que sigan con nosotras hablando verdemente y sigan escuchando ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Yo creo que al final de la serie vamos a explicar o vamos a poder sacar como una conclusión general de cómo aplicar el ¿Cómo te atreves? A este tema del medio ambiente o la ecología. Así es. Así que eso. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Bye. Y esto fue ¿Cómo te atreves? Podcast. Síguenos en nuestro Instagram como @teatreves y síguenos también en todas las plataformas de música y podcast. Un abrazo grande. Nos encontramos en la próxima. Ya, buena. ¿No puedes ponerle pausa? No, eso para que el Manuel lo corte. Sí, como que filo. Ya.